Santo. Hay algo que él en estos días dijo y es, hay tres cosas que tenemos todos en la vida: memoria, capacidad de ver el presente y utopía para el futuro. Nosotros estamos hablando, y todos los que estamos aquí pertenecemos a un movimiento, y en un momento ocurrió lo que Benedicto XVI decía, Monseñor del Beltrán escribía muy sabiamente, y es que no se llega a ser cristiano de la noche a la mañana, sino por un gran encuentro. Y ese gran encuentro todos lo hemos tenido, y por eso hoy estamos aquí. Entonces es muy importante que nosotros, que pertenecemos al movimiento Cursillos de Cristiandad y que constantemente estamos recibiendo una cursillista, hoy estamos recibiendo al cursillo número 30 de Cartagena, que gracias a Dios pues vienen muchos, pues conozcamos un poco la historia. Lo que pasa es que esa historia nosotros la conocemos por el libro de Ideas Fundamentales. Ahorita nos recuerda, como decíamos, señor del Beltrán, el número 3, un poco más la parte de la historia, que es complicada y que es cierto, aunque es complicada, está llena de cosas muy hermosas que nos pueden motivar a perseverar. Aquí yo les hablo de tres fechas, y posiblemente si yo les preguntara por qué pongo estas fechas o estos números que significan años, ¿a qué me refiero? Y resulta que yo voy a tomar un reto muy grande, porque veo que hay gente que ya casi cumple 50 años en el movimiento. Entonces voy a meterme como en camisa de 11 varas donde diga algo de la historia que no es. Pero lo cierto es que nosotros, con la necesidad del trabajo que hemos hecho en Palmira de conocer la historia, hemos empezado a investigar, hemos investigado aproximadamente más de 25 textos, y hemos querido ir contando la historia, nos la estamos contando nosotros, con hechos que capturan el carisma que nosotros tenemos, que como decíamos señor del Beltrán, no lo podemos capturar en un concepto porque nos quedaría corto, sino que está en el aire y es lo que vamos a capturar. 1949 ocurrió algo extraordinario, y es que se reunieron el 7 de enero un grupo, y es el primer cursillo reconocido a nivel mundial. Pero antes de ese cursillo también se dice que hubieron 5, otros autores dicen que hubieron 9. Lo cierto es que cómo logramos capturar ese momento, que no se quede en una fecha que digamos esto fue lo que ocurrió en Mallorca, España. Bueno, entonces el pasado siempre es bueno que lo recordemos con gratitud. De cierta forma estos cursillos nacieron de algo muy emocionante, y es que nacieron de todo eso que venía de Acción Católica. Había un joven llamado Eduardo Boni que fue a Acción Católica, pertenecía, pero una vez escuchó del Papa León XI algo que decía: vayan, hagan las cosas diferentes. Entonces fue, vivió esta experiencia y dijo: hay que hacer las cosas diferentes. Ellos empezaron a hacer cursillos de avanzado, así se llamaron, peregrinos a Santiago de Compostela, y todo este caminar y todo esto los fue llevando al año que es reconocido como el primer cursillo de cristiandad, 1949. Pero ¿cómo nosotros lograríamos capturar el carisma que se vivía en ese entonces? Y resulta que nosotros tenemos una gran ventaja en cursillos, y es el hecho de que en ese entonces había una revista que se llamaba la revista Proa. Alza la mano lo que habían oído escuchar de ella. Qué bien. La revista Proa en ese momento estaba contando mes a mes en un artículo lo que estaba pasando en ese momento en España, lo que les estaba pasando a ellos en Mallorca y lo que se estaba sintiendo en el ambiente. Y oigan estas palabras: impera la verdadera caridad humana, cristiana. No hay contrariedades ni asperezas, egoísmos y comodidades no se conocen
este ambiente juvenil. Jóvenes no conocidos, venidos desde los más distantes puntos de nuestra isla, traban lazos de amistad imperecederos. Han quedado sí como fruto de estos cursillos estelas perennes de quehaceres apostólicos, anchas calzadas abiertas a nuestro peregrinar con fe, en fin, han sido los cursillos de luz, jalones de una ascensión hacia nuestro ideal, hacia el siempre más y mejor. Esto nos da un ambiente muy exacto de lo que estaban viviendo, porque esto es llenar la cabeza de ideas y el corazón de fuego en este momento. Y es que entre ellos se traban lazos de amistad imperecedera. Lo que nosotros trabamos cuando vamos a cursillos y cuando empezamos a esos cursillistas, esos dirigentes, esos rollistas nos empiezan a hablar, empezamos a hacer esas charlas en grupo, nos dividimos en mesa y todo, empezamos a trabar esos lazos de amistad imperecedera. Por eso es importante lo que nos decía Monseñor del Beltrán, de que no solo sea cursillo, sino que nos acordemos que cursillo tiene pre y post cursillo. Porque cuando yo soy un neocursillista y llego a ser parte de los grupos de amistad, llego a ser parte de la estrella, llego a ser parte de la escuela, necesito esa amistad. Yo estoy hoy aquí porque fui acogida, porque me supieron llevar, porque no sabía absolutamente nada. Es más, yo creo que María Cristina Mochi se rió un poquito por algunos conceptos que tenía hace mucho rato. Y de cierta forma se necesita acoger. Y se necesita acoger es con ese amor. Y una de las cosas que nos hacen cursillistas, que nos hacen vivir la vida de colores, es el hecho de trabar entre nosotros lazos de amistad imperecederos. Bueno, resulta que allí había otra fecha. ¿Qué fecha era? 1949 y 1955. ¿Qué pasó en 1955? Alguien que sepa, dígamelo así rapidito. Nací yo. Yo nací en 1955. Bueno, 1955 fue el año más difícil para Movimiento Cursillos de Cristiandad. Fue el año en que nos prohibieron, hubo una suspensión temporal de cursillos de cristiandad. Se conoce como el año más difícil de la historia de cursillos de cristiandad. En ese entonces ya Monseñor Juan Hervás había pasado de Mallorca a otro lugar y había venido a ser parte de Monseñor Enciso. Y de esas cosas que no sé, porque pues la historia lo contará, Monseñor Enciso no gustaba de Movimiento Cursillos de Cristiandad. Entonces él lo suspendió temporalmente. Fue una época muy difícil porque estos hombres, estos 21 hombres que habían iniciado todo este proceso, que se había expandido por toda España, que tenían todas esas ganas de hacer, llegó alguien y les dijo, no, ustedes paren hasta aquí. Esperen un momentico, vamos a analizar lo que ustedes tienen, vamos a analizar si esto está bien para la iglesia, para el mundo, entonces paren. Pero ahí viene la creatividad. Y ahí viene el amor y la fortaleza. Y son dos ingredientes muy importantes que tenemos que tener los cursillistas. Y les voy a decir por qué. Monseñor Enciso, para evitar reuniones y todo eso, prohibió reuniones mayores de 6 personas. Entonces, estas reuniones mayores de 6 personas, él llegó y dijo, no, solo nos podemos reunir 6 personas. Pero resulta que estos jóvenes empezaron a ver de que 6 personas cabían en las mesas que habían puesto alrededor de la catedral y de todas las cafeterías. Entonces se citaban a una misma hora, un mismo día, y iban de 6 en 6. Pero a cosa particular, de esos 6 que están en esa mesa, se levantaban 2 y se iban a la otra mesa, y así sucesivamente. ¿Cuál era el problema? Los pobres meseros no sabían a quién cobrarle la cuenta. Ese era el grave problema. Lo increíble fue que en ese entonces se llegó a hacer hasta cursillos de persona en persona. Ellos iban, cada rollista iba hasta la persona, a su lugar no encontraba y le daba el rollo solo a una persona. Eso quiere decir que hay tanto amor y hay tanto que pensar que esto es una herramienta, un instrumento, un carisma que Dios nos ha regalado, que somos capaces de activar nuestra creatividad para que siga funcionando. Después vendría un tiempo que es muy satisfactorio y es el hecho
El año que les decía era el año 1963. Y ese año 1963 es muy especial porque es cuando nos dan la Carta de Ciudadanía. Pero la pregunta es, ¿cómo nos dan esa Carta de Ciudadanía si al fin de cuentas históricamente el movimiento ha tenido tantos periodos como complicados en su historia? Desde sus inicios parece que no hubieran hecho peleadores. Pues yo les voy a contar una historia que a mí me fascinó, me cautivó y ha sido de las cosas más emocionantes que he encontrado leyendo esta historia del movimiento. Y resulta que ellos celebraban el año anterior algo estaban celebrando, ¿qué era? Monseñor El Vaz estaba celebrando con el cardenal de Aribe y Castro un gran encuentro. Resulta que Monseñor de Aribe y Castro estaba muy emocionado con movimiento y con lo que estaba pasando en el movimiento. ¿Y sabe qué lo tenía tan emocionado? Un testimonio de un obrero. Un obrero le había dicho estas palabras, lo digo textualmente porque no podría decir yo mis palabras de esta forma. Fue en un cursillo que mi vida cambió, pero no son las palabras de los rollistas que operaron el milagro. Esa fracción de segundos en el momento cuando sentí mi alma revuelta que pregunté, ¿quién eres, Señor? Y sentí claramente en mí, yo soy Jesús. Entonces no pude hacer otra cosa que preguntarle, ¿qué quieres que haga? Y es que de cierta forma yo le decía a los cursillistas, ahorita vinieron del cursillo y hay mucha gente joven. Yo le decía que a nosotros en un cursillo ese encuentro nos debía tumbar del caballo como había tumbado a Pablo en Damasco. ¿Por qué? Ahorita Monseñor nos decía, ¿por qué nuestro patrono no fue Pedro, sino Pablo? ¿Por qué nuestro patrono hubiera podido ser Santiago? Igual esto inició desde las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Monseñor Herván lo resume muy bonito, dice que pues, él está muy agradecido de que ellos se estén diciendo de que si San Pablo viviera en esta época se había vuelto cursillista, pero él decía pues que era demasiado no. Pero que él estaba seguro que si San Pablo viviera en esta época, los primeros que lo seguirían seríamos los cursillistas. Eso tiene mucho peso y tiene mucho peso para nosotros pensar, para nosotros ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia y leer a Pablo, leer lo que él le escribía a las comunidades, leer que todo puede estar de cierta forma y podríamos mirar el año 1955 como uy, esto se va a acabar por Dios. Pero aún, aunque todo parezca mal, Dios siempre tiene las cosas bien y Dios siempre las pone en su justa medida. La invitación es a no caer en la desesperanza porque les he mostrado tres fechas muy significativas del movimiento. 1949, un año de inicio. 1955, un año de crisis total, la mayor del movimiento. Y el año de 1963, un año en donde tenemos Carta de Ciudadanía para el mundo. La pregunta de hoy que yo les hago es que he hablado de tres fechas anteriores históricas y que de cierta forma todos deberíamos de conocer esa historia, no como fechas de esto ocurrió así, ocurrió así, sino por qué ocurrió, qué motiva al interior en ese momento. Y esa pregunta es la que yo les vengo a hacer, ¿qué ocurre en nuestro interior hoy? Porque nosotros hoy somos los que estamos escribiendo la historia que leerán en un futuro los otros. Y no se añadirán a esa fecha 1949, 1955, 1967, ni el 87, el 2003, el 2007, el 2015, sino añadirán muchas fechas más. Entonces, nosotros pues con esa preocupación hemos hecho un proceso porque sabemos que todo lo podríamos medir de una forma de curva. Y todas las organizaciones, hasta nuestra vida es una curva. De cierta forma, lo que necesitamos de bebé, de niños, es lo mismo que necesitamos ya cuando somos adultos. Esos mismos cuidados, esos mismos niños. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de inicio, y se los contaba yo en la historia, hay un corazón ardiendo, hay una cabeza que se llena de ideas, hay un
entusiasmo, hay un querer salir a comerse el mundo. Después empezamos una etapa de crecimiento y esa etapa es muy chévere porque nacen muchas cosas, empezamos a aplicar estrategias, a aprender, a estudiar, en otra ellas nos metemos mucho en el cuento. Pero viene una etapa que es la madurez y yo a ella le llamo la etapa del peligro, porque es que caemos en algo muy peculiar que es la zona de confort. Como todo está bien a nuestra medida, queremos que siga así. Porque es que si empezamos a experimentar esto, experimentar lo otro, y no nos olvidamos de que es con la lectura de los signos de los tiempos, sin ir a afectar una estructura que ha funcionado y que ha servido a la Iglesia Católica porque está en los 5 continentes. Entonces queremos empezar a hacer lo que Monseñor nos decía muy sabiamente, detener el tren. Y resulta que empieza el declive. Y los que nos damos cuenta de últimos que estamos en el río somos nosotros, porque decimos, todo está bien, pero no nos damos cuenta, mientras los otros de afuera no ven. Movimiento tiene una riqueza y una cosa muy bonita, y es que constantemente nos están entrando neocursillistas. ¿Cuál es el mejor cursillo? Ellos son nuevos, ellos acaban de entrar. Entonces esos neocursillistas son los que nos dan todo ese oxígeno. Pero también es algo, ellos también tienen que conocer el cursillo y de pronto lo van a conocer con el conocimiento que le demos en la escuela, con estrellas, pero más lo van a conocer con la coherencia del testimonio que ellos vean en nosotros, porque ese testimonio tiene que ser igualito al que se vive en cursillos. Resulta que yo tengo una anécdota de alguien que me decía, Palmira, me decía, mira Constanza, yo hice el cursillo y yo dije, esta gente es santa. ¿Sabes cuánto me demoré en descubrir que no lo era? 4 meses. Uy, que ya no era santo, yo dije, uy, ahorita qué hago. Eso es muy chistoso. Resulta que ellos deben de descubrir que nosotros también estamos en la lucha y que damos la pelea día a día. Y que lo más importante de estar en esa lucha es que estamos caminando. Y que para nosotros es muy importante que ellos lleguen y que sean acogidos y quererle contar esta historia desde ese punto de vista, de lo que ardió el corazón, desde lo que llenó esa cabeza de ideas. Por eso es que nosotros a nivel nacional se ha propuesto mirar un diagnóstico. Pero no porque queramos un documento muy bonito para presentarle en la asamblea. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con el documento bonito presentado en la asamblea? Se queda allá y ya. Resulta que Monseñor y el Padre Francisco se los ha dicho. Es que necesitamos hacer resiliencia. Necesitamos que esto salga de adentro de cada uno de nosotros. Ese compromiso, esa responsabilidad. Eso es lo que queremos que salga. Entonces, resulta que yo tomé el papel maluco. Y yo hasta estaba muy preocupada porque me he recibido mensajes un poco duros. Sí, estoy liberada que en la Asamblea Nacional, como usted sigue trabajando tanto, la vamos a linchar. Han dicho eso. No. La cosa es que sí hay que hacer el trabajo. Pues a nosotros nos gusta pues esta parte, vivir esa parte del cursillo, esos abrazos, estos, mejor dicho, es reconfortante. Yo sé que cada uno de ustedes se va a llenar mucho aquí todo el cuento, pero también hay que llegar a trabajar. Y yo pues tengo el papel maluco de decirles que lo tienen que hacer. Entonces, la propuesta que se hizo fue una matriz DOPA. La matriz DOPA es una herramienta utilizada por las empresas para hacer un análisis interno y un análisis externo. Yo lo cuento de una manera más chévere porque yo digo, es que la matriz DOPA es asomarse al espejo y decir, ay, pues no, tan bonita no, pero bonitos ojos, las orejas son lindas, los pies, pero esto no es, pues voy a resaltar las orejas, es como llegar y decirme, tengo debilidades porque soy ser humano y raro sería que no los tuviera, pero también decirme, tengo muchas fortalezas. Eso quiere decir que yo descubrir en esa matriz DOPA que es Dios el que construye, porque no soy yo. No soy yo porque yo sepa muchas cosas, ni porque he tenido ciertas características en la vida, tengo o no una profesión, voy o no voy a ir. No, eso no es. Es que resulta que es descubrir que quien me lleva de la mano y quien me vacía de todas esas bolsitas que decían que pegaba el de la
el señor de la calle, las tengo que quitar porque yo ya llego al movimiento, hago un cursillo, pero voy llena de ellas. Y por más que piense que salga levitando el cursillo, resulta que no las tengo allí. Y va a ser mi lucha diaria y resulta que yo descubro que no lo voy a lograr solo, sino que descubro que lo voy a lograr es en una comunidad. Y resulta que los necesito a ustedes para mi proceso de salvación. Y cada uno de nosotros necesitamos esa comunidad en que nos movemos. Y necesitamos esos lazos de amistad imperecedera, porque necesitamos amigos que fraternamente nos digan las cosas y nos hagan ver esos puntos de vista, pero siempre respetándonos, como decíamos, señor del letra, nuestra dignidad. Entonces el DOPA no lo vamos a utilizar sino como un instrumento que nos prepara. Nosotros en Palmira lo iniciamos a nivel de año y nosotros hemos descubierto muchas cosas con este DOPA y estamos trabajando. Este DOPA nos arrojó un diagnóstico que les cuento, nos dolió. Porque conocerse las debilidades, conocerse los problemas causa dolor. Y descubrimos algo muy importante, el DOPA no lo podemos hacer solos. Es que yo soy ingeniero, yo soy administrador, yo entiendo de DOPA, venga, yo lo hago. No sirve así. El DOPA sirve a hacerlo entre todos. Porque cuando nosotros lo hacemos entre todos, nos damos cuenta que tal vez nosotros vemos la misma problemática de todos, pero que de pronto yo la veo con dimensiones diferentes y al escuchar al otro, el otro me da una proyección de esa problemática y me hace pensar, yo no era el único que tenía la razón, y les hablé del bayuno, yo no era el único que tenía la razón. No, resulta que la razón también la tiene él, él tiene un punto de vista que es muy importante. Entonces necesitamos ese punto de vista, necesitamos ser varias orillas de un mismo río, y ese mismo río se llama Cristo, que está en el centro de nosotros. Y siendo esas orillas vamos a jalar ese barco y vamos a cumplir esa misión evangelizadora que cada uno tenemos para jalar hacia el mismo lado. Entonces nosotros hicimos este proceso, aquí les voy a ir pues mostrando, yo les voy a compartir a todos los que quieran, esta presentación también va a estar en la página web, para que ustedes la lean, para que ustedes la mastiquen, y porque si yo me extiendo en este momento un poquito más, pues voy a causar un motoso tremendo entre tantas que me van a reír a mí. Bueno, nosotros hicimos esta DOPA, después hicimos esta parte que es el cruce, fue cruzar las fortalezas con la oportunidad, que esto es lo más es cruzar las debilidades con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas y las debilidades con las amenazas, que esa es la parte dura. Esa es la parte que primero tenemos que atacar porque es la que nos está parando y nos está diciendo que no. Aquí les voy a poner un videito, vamos a ver, porque se necesita, es un trabajo en equipo. Bueno, vamos a ponerle un poquito de cuidado a este video, es un video de la India, y entonces pónganle cuidado y necesito que pues que alguno me colabore contándome qué pasa en el video. Vamos a ver. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल चल तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो
से पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Contar qué vio ahí. Pero nadie toma la iniciativa, la determinación de ver qué se hace para quitar el agua. Pero hay un niño y ese que sale a empujar. El niño con su fuerza no lo puede hacer. Entonces, él pone el ejemplo de tomar la decisión de ir, porque piensa que con sus manitas él va a quitar ese agua de ahí. Al ver ese ejemplo, todos lo van siguiendo y ahí se hace un trabajo en equipo. Sí. Jesús nos decía que teníamos que volver a ser como niños. Es la importancia de volver a ser como niños. Ella lo dijo. No era imposible que con la fuerza que tuviera pudiera mover el agua. Y muchas veces, yo que leía el libro de la Madre Laura, decía que Dios muchas veces a uno lo lleva vendado, porque si uno viera la magnitud del tamaño del trabajo que hay que hacer y de todo el esfuerzo que hay que hacer, uno podría examinarse y decir, ay no, pues yo sí soy tu niña mimada, tú me quieres mucho, pero María, así se exageras, eso no es así. Entonces, dice que cuando uno va ciego y uno le quita la venda de los ojos, Jesús, y uno ve la magnitud del trabajo, uno tiene un reconocimiento muy interesante y es el hecho de que no soy yo, sino es lo que Cristo ha hecho en mí. Eso es lo importante. Monseñor nos lo decía hoy y decía, ¿sabe qué es lo importante? Que nosotros tenemos una misión evangelizadora que la hacemos por medio de un cursillo que lleva a las personas a tener un encuentro con Cristo. Y eso, independientemente de cualquier cosa, es lo más importante. Que el movimiento durante años, desde esos inicios, con 29 personas, yo con 21 que hicieron el primer cursillo, hay algo muy interesante. Yo me puse a la tarea de ver cómo eran sus personalidades. ¿Y saben qué descubrí cuando leí esas personalidades? Que eran muy parecidas a personas como nosotros. Yo identificaba, ay, este es parecido a mi compañero Cornelio, ay, este es parecido a mi compañera de Nina, ay, esto, ¿por qué? Porque es que independientemente de cualquier cosa, el movimiento no nos trae de una vez santo. Ayer Víctor decía que es que no es esa cosa de santidad, y el padre le respondía que era esa bobada que se nos empezaba a pegar, que se empezaba a ver. Y es que se empezaba a ver que nosotros teníamos a Cristo dentro de nuestro corazón. Y por eso, hoy en día se nos hace más fácil tener tolerancia, tener paciencia y ver al otro como lo que nos dice Jesús. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por eso nos hace amar. Y es que no se refería a amar a los que me aman a mí, porque es muy fácil. Muy fácil, él decía, es que es muy fácil amar a quien a mí me ama, también los malos lo hacen, sino amar a quien no me ama. Ese es el reto de nosotros. Y esa es la bobadita que la gente empieza a notarnos, y es muy bueno cuando empiezan a decir, es que yo noto algo diferente en ti, es que tienes como cierta espiritualidad, es que tal cosa, y con esa alegría uno empieza a contarle, no, es que yo viví un cursillo que a mí me cambió la vida, y ahí empieza una cantidad de cosas. Lo importante es que nosotros somos custodios de ese carisma que se nos dio, en donde llevamos a una persona a tener encuentro con Cristo, y eso está por encima de cualquier cosa. Entonces, la propuesta aquí
es esta herramienta y contarles más que todo la experiencia que nosotros vivimos y que nos ha ayudado a seguir. Yo se los voy a decir así como rapidita, diciéndoles esto. Miren, muchos de nosotros sabemos que no, es que yo no tengo tiempo para ir a la escuela, es que yo no tengo tiempo para los redes, es que yo no tengo tiempo para tal cosa, el tiempo resulta que no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Y resulta que hay un proverbio chino que se ajusta muy bien a esto, que dice: si quieres que algo se haga, encárgueselo a una persona ocupada. Resulta que yo no estoy este fin de semana aquí porque sea una desocupada. La verdad es que tengo mucho trabajo. Laboralmente, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Y resulta que tengo una carga laboral muy grande. Pero yo, ¿qué he hecho en mi vida? Porque toda la vida me he dedicado a estudiar y a trabajar. Una de las ventajas es que yo, por lo menos, hay ciertas cosas que no hago. Y es que yo no gasto tiempo viendo televisión. O sea, pues no lo digo, no me gusta, no me dieron por esa línea. Entonces, todo ese tiempo que yo me ahorro en ciertas cosas que son para mí tiempos muertos, yo lo dedico a esta parte. Y es que hay algo que yo he encontrado, y no solo lo he encontrado a nivel de mi secretariado, sino a nivel del país, y es que de cierta forma ese compromiso con Dios, ese sí que le dijimos, porque ese sí es igual a ese sí que dio María, de un compromiso total. Y muchas veces le decimos sí, Cristo cuenta contigo y yo con Él, pero a la hora de ir a ver ese sí, ese compromiso, pensamos que no, es que es más importante esto, es más importante lo otro, y de cierta forma ese sí le dedicamos a Dios como creemos que es el tiempo que nos sobra, y resulta que Dios no merece, nuestro creador, el tiempo que nos sobra. Es que realmente el tiempo es de Él. Yo debo estar agradecida en la vida porque por algo, no sé, por el inmenso amor, porque yo pienso que eso es lo que uno descubre en un cursillo, lo mucho que Dios lo ama. Estoy aquí. Y por eso para mí hacerle el trabajo a Dios es la cosa más honrosa del mundo. Y también estar aquí en Barranquilla, pues al pie del mar, todo sí que es sacrificio al pie de la playa. No, usted está sacrificando mucho al pie de la playa. No, lo cierto es que este fin de semana es cuadrar una agenda de trabajo, es adelantar una serie de trabajos, es un poco trasnochar, pero es estar aquí. Es estar aquí con ese mensaje. Entonces, la invitación es a que se necesita el tiempo, y el tiempo que se necesita para Dios es un tiempo de calidad. Nosotros hicimos este trabajo, esto fue la conclusión de nuestro trabajo, más o menos aquí se las voy a mostrar. Este trabajo nos generó una lluvia de ideas que nos llevó a un plan de acción. Yo utilizo mucho la palabra PHD, ¿alguien sabe qué es la palabra PHD? Bueno, resulta que PH es pasión, humildad y disciplina. Para todo lo que hagamos en la vida, así sea lavar un zapato, necesitamos pasión, porque necesitamos amor para hacerlo. Necesitamos humildad, porque es que cualquier trabajo y cualquier papel que nos pongan a hacer en el movimiento es importante y hay que asumirlo con humildad. Hoy hago mañana hago el otro, y eso no me quita nada. Y disciplina, porque es que si no, no vamos a obtener nuestros objetivos. Entonces es importante que haya disciplina. Sin pensar que esto es lo más importante, porque siempre lo más importante va a ser Dios, va a ser centrarnos en Cristo. Entonces nosotros descubrimos que teníamos una cantidad de debilidades tan difíciles, pero fue tan agradable que yo no las descubrí solo. Entonces solo me desesperanzo, solo me desespero, sino que yo las descubrí en un equipo de 12 personas, hasta en el equipo hacía parte del asesor de nosotros. Y entonces descubrimos eso y empezamos, y aunque al principio empezaron a hacer brotes de, ay no, es que esto le da por tal y tal cosa, y no crece, nosotros lo inventamos un jueguito de paletas, entonces para hablar solo una paletica, solo 2 minutos, y empezamos a conversar. Y lo interesante de eso fue que nos empezamos a escuchar. Entonces nació esta parte que era la que el Papa Francisco nos estaba diciendo ya en la doctrina europea, que era llegar y llevar el mensaje, lo que nos decía el mensaje climático, el mensaje de la nueva evangelización, primerear, involucrarse, acompañar, justificar, festejar. Y díganme si esto no es movimiento cursillo de cristiandad. Primerear, involucrarse, ¿qué es? Primerear. Lo estamos haciendo en pre-cursillo.
Involucrarse, acompañar, lo estamos haciendo en el cursillo. Fructificar y festejar, lo estamos haciendo en el precursillo, porque lo continuamos. Y eso es una gran fiesta. Y San Pablo nos lo dice, hay una fiesta en el cielo por cada persona que se convierte. Y seamos sinceros, nosotros entramos en un círculo discipular que es donde nosotros empezamos a escuchar de Dios y a ver a Dios. ¿Cómo lo vemos? En el testimonio coherente de las personas que vamos conociendo. Esa es la parte del precursillo. Después de eso tenemos un encuentro, que es la parte que nos ofrece en el cursillo. Después de nosotros tener ese encuentro, empezamos un proceso de conversión, porque llegamos, a mí me da risa que la gente escucha, ay, todo tan maravilloso, ay, todo. La verdad, yo llegué tan asustada y tan horrorizada que yo me demoré en digerirlo mucho tiempo. Gracias a que tuve ese acompañamiento, mejor dicho, me dieron aliento, porque yo dije, por Dios, ¿qué es esto? O sea, yo el ideal de mi vida sí que estaba equivocado. O sea, ¿cómo pude equivocar el camino tanto tiempo? Para mí eso me choqueó. Y de cierta forma ese acompañamiento, ese no deja solo, hizo que entendiera que este es el caminar y que podía seguir adelante. Entonces, viene ese proceso de conversión que tenemos un problema, no se puede detener. El proceso de conversión tiene que ser hasta el final de nuestra vida. Y desde ese proceso de conversión nos trae algo muy bonito el movimiento Cursillos de Cristiandad, y es encontrar la vocación personal de cada uno. Yo ahorita estaba en el eje cafetero y preguntaba por Nancy, que muchos aquí la conocen y la recuerdan. Ay, Nancy, ¿dónde? No, resulta que Nancy está trabajando con los viejitos. ¿Cómo así? Tiene un proyecto con el obispo de Roldanillo, una belleza. Yo decía, sí, el movimiento tiene que hacer que cada uno de nosotros encuentre esa vocación personal. Y esa vocación personal nos hace misionar, lo que nos decía el Monseñor Melvedral, ¿cuántos de aquí estamos misionando? Entonces esto se vuelve un círculo, y ese testimonio que empezamos a dar llama más gente, y es algo muy impresionante. Lo interesante de nosotros fue encontrar que el movimiento Cursillos de Cristiandad era algo que era necesario hoy en día. Por eso el carisma es muy vigente y eso no se nos puede salir de allí. Resulta que nos pusimos a ver y vimos que nos estábamos mostrando ante la gente de una forma de pronto equivocada. Nos están viendo como decíamos, Señor, no, es que el cursillo ya está declinado, y utilizan una cantidad de palabras que ni para qué recordarlas. Pero nosotros, yo encontré esta frase de San Agustín, obispo del siglo IV, y miren esta definición, dice: un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas, pero también conversan juntas, ríen en común y se intercambian favores. Están bromeando juntas y juntas están en serio. Están algunas veces en desacuerdo, pero sin animosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando ese desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual. Aprenden algo unos de otros o lo enseñan unos a otros, echan de menos con pena a los ausentes, acogen con alegría a los que llegan. Nosotros teníamos que volver a construir esa escala de valores que dice aquí, porque lo que dice aquí y muestra aquí es una comunidad cristiana. Y tenemos que volver a ese primer amor, a eso que nos une, a esa amistad perecedera, a esa fraternidad de unos con otros. A esa es la invitación que nosotros traemos. A que ustedes, cuando hagan todo este proceso de matriz dogma, todo descubran eso. Y no solo lo descubran, sino que salgan y nos lo compartan, porque tal vez a nosotros nos falta todavía descubrir algo y necesitamos que ustedes nos lo cuenten. Entonces, construimos y nos preguntamos algo que nos preguntaba, bueno, primero nos preguntó Francisco, después nosotros lo trajimos y nos lo preguntamos entre nosotros. ¿Y qué hay de lo mío? Resulta que muchas veces participamos en todo este proceso, pero después estamos preguntando, bueno, ¿y de lo mío qué? Así como lo hacían los que estaban preguntando por los primeros puestos, que estaban que nos va a tocar, ¿cómo así? Y resulta que de cierta forma también descubrimos que así como hacíamos una cultura de valores, también teníamos que hacer una cultura de esos valores negativos que teníamos, que no pueden llamar valores, una cultura cero. Entonces montamos algo que se dice cultura cero: cero chismes, cero murmuraciones, cero críticas, cero calumnias, cero envidia, cero deseos de poseer
de poder, poseer y aparecer, que son los grandes males del mundo. Cuando montamos esto, también el Papa nos dijo de la concordia y nos dijo, quítese usted del centro. Es que usted le olvidó que es que no es usted la que está mostrando aquí. Resulta que yo hoy venía muy desilusionada si me mostrara a mí y no mostrara lo que Cristo ha hecho en mí. Si no disminuyera lo suficiente para que ustedes vean a Cristo. Y esto nos lo está preguntando el Papa constantemente a nosotros, y es por eso que hay mucha crítica referente a todo lo que él nos dice. Esto generó una lluvia de ideas, esto generó un plan de acción que entró bajo un círculo que nosotros le llamamos PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, y pues esto nos dio mucha alegría, y esa alegría es la que yo les quiero venir a compartir hoy. Entonces, Efesios 4:32-5 nos dice, sé más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo, sé pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid el amor como Cristo os amó. Este fue nuestro trabajo completo y este es el trabajo que se ha venido difundiendo por todo el país. Este es el trabajo que se le pidió a la zona norte que hiciera, y pues gracias a que el delegado de zona fue muy animoso, él me mandó un trabajo que lo mandó con lluvia de ideas y todo, pero hubo un detalle con el trabajo. Fue muy bueno porque primero a mí me demostró que están muy interesados en lo que estamos haciendo y que mal haríamos solo una zona ir y las otras quedarse un poco. Lo chévere de este trabajo, yo le dije, Víctor, yo lo que hice fue coger este trabajo y devolver la pita. Porque es que este trabajo lo necesitamos para la escuela de mentalización en noviembre, y todo esto que ustedes vieron aquí, nosotros nos demoramos 1 mes y medio en hacerlo. Utilizamos solo 4 reuniones para hacerlo, y de resto fueron reuniones virtuales o reuniones con la pareja que nos tocaba que trabajar. Lo cierto es que hoy yo he recogido el trabajo que me mostró Víctor, que me enseñó, y lo he traído en carpetas, y lo que les voy a pedir inmediatamente no solo es que vayan y tomen café antes de que lleguen dormidos, agüita porque qué calor, sino que también ahorita nos reunamos por zona, yo les paso ese trabajo y les voy a dar un resaltador, y lo que quiero es que lean ese trabajo y resalten lo que ustedes creen que en este momento de eso que está escrito ahí está pasando en su secretariado. Y también Víctor tiene todo el trabajo de cómo hacer esto, cómo es el esquema y todo, y si alguna vez lo quieren iniciar en alguno de sus secretariados, hacerlo con ese sigilo del paso a paso, pues la invitación es a que yo con el mayor gusto les puedo colaborar. Cualquier pregunta que tengan, yo les dejo mis datos, me la pueden comunicar, y la idea es apoyar porque yo creo en este trabajo. Creo que este trabajo nos va a traer a una realidad, y no solo a la realidad que yo creo que es, sino a la realidad que todos debemos de creer que pasa, porque así nosotros vamos a seguir en este camino y a seguir encontrando que lo central de este camino es Cristo. Entonces voy a invitar a cada presidente de los secretariados que están presentes, por favor me acompañen para hacerles entrega del trabajito. Cartagena, Barranquilla, Magdalena. Pero no hay problema, yo me quedo con el de Montolima, no hay súper bien. Bueno, la idea es que este trabajo, tal como se los he pasado, es como va a quedar ya el final. De este trabajo yo lo que voy a hacer es poderme llevar un diagnóstico de la zona y poder ese diagnóstico ser muy certero para la Asamblea Nacional y para así construir sobre bases reales. Entonces lo van leyendo, háganse en la sombrita, busquen abanicos, háganlo de una forma muy fraterna, que se escuchen los unos a los otros. Don Pedro, ¿qué tiempo tenemos? Son las 3:10. ¿Qué tiempo les vamos a dar? Bueno, y si tienen alguna pregunta, yo voy a estar pasando con los grupos para resolverle las inquietudes. Lo importante